¿Qué tal, morro? Que soy Ángel X0 con número, y el día de hoy les voy a dar unas opciones del cual ya empieza febrero, pero con esto llegan las festividades y los carnavales, sobre todo porque en la zona sur de la Ciudad de México empieza el primer carnaval, y ahorita te voy a comentar más o menos, te voy a dar las reseñas y posteriormente un poco vamos a estar hablando de todo lo que son las personas que generan ese tipo de productos, y eso hablando también porque se acercan las ferias del amaranto y el olivo. Pero para contextualizar un poco más de este PEX, te voy a comentar rápidamente que pues empezó el Día de la Bandera de las Vírgenes en Xaltocan, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco. Con esto empiezan las festividades grandes de esta zona. Posteriormente, el día jueves, que es día primero, empieza el día de la fiesta, o más bien el carnaval, porque esto parece como si fuera un carnaval. Este carnaval que corresponde a la fiesta de los 4 barrios, que es de San Esteban, San Lorenzo, La Guadalupita, y bueno, el otro barrio ya se me olvidó ahorita, pero son 4 barrios de ese lado. Posteriormente, el viernes, otra festividad que también es de la Virgen, el cambio de la mayordomía, y aparte muy importante también, se junta con el Día de la Candelaria. En la parte de atrás de mí están todos los puestos en donde cambian a los niños que tienen la representación del niño Jesús, y con esto también empieza esta festividad porque el mismo día de la Candelaria hacen el cambio de la mayordomía de los niños dioses que representan al niño Jesús, pero específicamente con el niño Pan, el cual es una imagen muy emblemática de Xochimilco, y todo el año a partir del día 2 de febrero empieza a salir en diferentes lugares. El cambio de la mayordomía es el lugar a donde las personas que lo cuidan todo el año pues hacen el cambio a otra persona. Entonces, así de esta manera generan ese cambio de mayordomía, se juntan los 2 días. Estamos hablando que hay una festividad grande, o sea, en la parte zona sur de la ciudad de Xochimilco va a ser muy, ahora sí que de fiesta, muy grande. Y posteriormente, el día domingo, vamos con la fiesta de las ruedas. Esto estamos hablando que es el día 4, el domingo 4 de febrero, en donde es la fiesta de las ruedas, y también es una festividad muy grande que viene de Santa Cruz de Capixca hacia Xaltocan, y de ahí se viene toda la festividad. Hombres, mujeres, niñas, niños van con sus ruedas, que son de fuegos pirotécnicos, y que también hacen una gran festividad a partir de las 2 de la tarde. El día jueves, que le estaba comentando que es el día donde salen los 4 barrios, a partir de las 9 de la mañana. Posteriormente eso, también empieza el carnaval de Tlayacapan, este día del 3 de febrero, hasta 3, 4, 5, 6, hasta el 6, al parecer, si no mal recuerdo. Pero el mismo domingo empieza la fiesta del amaranto y el olivo, que actualmente le llaman la alegría y el olivo, la feria de la alegría y el olivo, y esto empieza a partir del día 3, que es el día sábado, 3 de febrero, hasta el día 18. Ahí van a poder degustar de todos los dulces, de todo lo que es el amaranto, la cuestión del olivo, los aceites, las aceitunas. Así que, pues hay mucha festividad en esta zona, pero como les estaba comentando, también está el carnaval de Tlayacapan, que empieza el 3 de febrero, y esto termina alrededor del día 6. Y antes que se me pase, morro, que pues bueno, terminando la fiesta de Tlayacapan, que es el día martes 6, pues bueno, posteriormente tenemos también el carnaval de Culhuacán. En Culhuacán también se tiene una festividad donde salen los huehuenches como un atractivo adicional, en donde salen vestidos de mujer. Hay otros que, bueno, el año anterior invitaron a chinelos, pero hay unos charros también tradicionales que en Culhuacán se presentan dentro de un carnaval. Y como les estaba comentando, es el inicio de los carnavales, porque después tenemos otra fecha en donde Iztapalapa también hace su festividad muy grande. Así que, pues bueno, les voy a dar unas pequeñas reseñas nada más para que lo vean, y ustedes me digan cómo ven, a cuál van a acudir, y me pongan en la parte de abajo. Yo voy a ir a a ver si nos vemos en uno de los carnavales que se va a estar presentando en esa zona. Así que, pues vámonos ahora.